Mi nombre es Micaela Coria, soy contadora pública, tengo el estudio Más que Contable y soy representante de Flexus en todo lo que es la ciudad de Río Cuarto y zona sur de la provincia de Córdoba. La idea del webinar del día de hoy es que hagamos un breve repaso, al principio un poquito más teórico para introducirnos en todo lo que es el tema de retenciones y percepciones impositivas, y luego ver un caso práctico de cómo llevarlo a cabo y cómo administrar todo el tema de retenciones y percepciones desde el sistema de Flexus, tanto en aquellos casos en los cuales nos pueden llegar a aplicar una retención o percepción, como en aquellos casos en los que quizás alguna empresa sea agente de retención o percepción de algún tipo de impuesto. Bueno, voy a terminar de admitir a algunos participantes que van entrando. Les voy a pedir a todos que mantengamos silenciados los micrófonos para que podamos escuchar todos bien. Y al final vamos a abrir un espacio de diálogo para quienes quieran realizar alguna pregunta, para quienes quieran que repasemos alguna cuestión o dar alguna sugerencia al respecto. Bueno, vamos a comenzar, como les mencionaba, el día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que es retenciones y percepciones y cómo manejarlo a través de Flexus, ¿sí? Para que comencemos a hablar del tema, ¿no? Retenciones y percepciones soportadas son quizás lo que a la mayoría de las empresas les sucede, principalmente a las pymes, que quizás todavía no llegaron a ser agentes de retención o de percepción, pero que sí es normal que se encuentren con proveedores o clientes que sí le efectúen retenciones o percepciones. Entonces, a modo de introducción, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Que las retenciones y percepciones que nos realizan, o que en algún momento podemos llegar a realizar, son modos que el Estado tiene de adelantar recaudaciones de impuestos. Bien, en ningún caso es un impuesto directo, sino que es un adelanto de impuestos. ¿Sí? Al finalizar el mes o el año calendario o el periodo fiscal con el cual se esté trabajando, porque acá va a depender del tipo de impuesto, ¿no? Puede ser un impuesto que lo liquidemos de manera mensual o puede ser un impuesto de liquidación anual y recién ahí utilizar la percepción o la retención, y nos va a reducir el saldo a pagar de ese impuesto afectado por la retención o la percepción, ¿sí? Lo cual en ninguna instancia la retención o percepción va a ser un impuesto directo, sino que siempre estamos hablando de un adelanto de un impuesto, ¿bien? En el caso de aquellas retenciones y percepciones soportadas, una percepción va a significar para nosotros un valor adicional que vamos a tener que pagar en la factura de nuestro proveedor. Mientras que en el caso de las retenciones que nosotros soportemos, va a ser una disminución del valor de cobro que tengamos, ¿sí? En ese caso la retención nos la realiza el cliente y es como si nos pagara una parte con la retención, con el certificado de retención, y otra parte nos lo va a estar abonando con el medio de pago habitual con el cual nosotros estemos acostumbrados a trabajar, ¿no? Hablando específicamente de retenciones, para entenderlo un poquito más fino, las retenciones pueden ser de distintos tipos de impuestos, pueden ser retenciones tanto de los fiscos nacionales como de los fiscos provinciales. Incluso, en algunas circunstancias, también puede haber retenciones de los fiscos municipales, ¿no? Si bien acá hay que hacer un análisis normativo bastante específico de la retención o percepción que nosotros tengamos que aplicar, en términos generales podemos decir que la retención nos va a obligar a determinados sujetos a actuar como agentes de recaudación para los distintos fiscos, y frente a esta situación, el cliente, que en este caso va a ser nuestro agente de retención, nos va a retener parte del total de la factura. Bien, nosotros le vamos a emitir una factura por cierto monto, del cual el cliente a nosotros nos va a terminar pagando menos, bien, porque nos va a pagar una parte con la retención. Esa diferencia que vamos a tener nosotros entre el monto efectivamente percibido del cobro de esa factura y lo que realmente nos debería de haber pagado el cliente nos lo va a abonar básicamente con un certificado de retención, un comprobante que deberemos de guardar a los fines fiscales y comerciales, ¿no?
porque es probatorio del pago de esa operación, como también nos va a permitir los datos que están dentro de ese certificado de retención, contemplarlo y considerarlo a la hora de presentar la declaración jurada impositiva que estemos realizando. En el caso de esta retención, va a ser este mismo certificado considerado como una forma de pago dentro del pago de esta factura que le estamos realizando a nuestro cliente. ¿Bien? Las retenciones pueden ser de distintos tipos de impuestos, habíamos dicho, tanto en el ámbito nacional, las más normales son las de ganancias e IVA, y en el ámbito provinciales, las retenciones de ingresos brutos, que podemos tener retenciones en todas las jurisdicciones del país, donde tenemos, obviamente, podemos tener retenciones de ingresos brutos de cada una de las provincias y de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de las percepciones, cuando nosotros sufrimos una percepción, en este caso, la percepción la va a realizar alguno de nuestros proveedores, quien es el que actúa como agente de percepción. Y lo que va a hacer nuestro proveedor es agregar un monto en la factura o en la nota de débito que nos esté realizando por concepto de percepción y se va a sumar al total a pagar que nosotros le estamos adeudando. En este caso, a diferencia del anterior, que decíamos que el comprobante es un certificado de retención, acá el comprobante es la misma factura, en donde quien nos esté emitiendo esa factura va a tener que identificar en ese comprobante qué tipo de percepción nos está realizando, cuál fue la forma de cálculo o la alícuota que nos está realizando, para que nosotros después podamos contemplar esa percepción y tenerla en cuenta en nuestras declaraciones juradas. Como decimos, la percepción se efectúa en el momento de la compra, y nosotros la vamos a estar pagando en el momento de cancelar esa factura con nuestro proveedor. Lo mismo que veíamos recién para las retenciones, las percepciones más habituales son en el ámbito nacional, percepciones de IVA, y en el ámbito provincial lo que es ingresos brutos por cada una de las jurisdicciones provinciales. Puede ser el caso en el que también nosotros seamos agentes, ya sea de retención o de percepción, y acá vamos a tener el lado inverso, ¿no? En el caso de la percepción, nosotros le vamos a incorporar un valor adicional a la factura que le estamos realizando a nuestro cliente, mientras que en el caso de que fuésemos agentes de retención, vamos a estar abonándole menos a nuestro proveedor que tengamos que retenerle en concepto de esta retención que estemos efectuando. Por lo cual le vamos a terminar abonando menos. ¿Por qué? Porque la diferencia nosotros tendremos que ingresarla al fisco correspondiente, ya sea del ámbito nacional o provincial, en concepto de pago a cuenta del impuesto que le estoy reteniendo a este cliente. ¿Bien? Lo que vamos a ver ahora es cómo llevar esto a la práctica utilizando Flexus, tanto de cuando me aplican una retención o una percepción, como en el caso en el que nosotros seamos agentes de retención y percepción, cómo desarrollarlo y trabajarlo en Flexus. Denme un segundo que ahora les voy a compartir la pantalla del sistema. Por favor, ahí si me quieren confirmar por el chat o quieren alguien activar el micrófono un segundo, me confirman que estén viendo Flexus en este momento. Sí, estamos viendo. Perfecto, gracias. ¿Qué tenemos que ver primero que nada en Flexus? En el módulo de archivos tenemos en la sección de impuestos los conceptos de percepciones y de retenciones, ¿bien? En la parte de percepciones y retenciones es donde nosotros podemos configurar estas percepciones o retenciones, tanto si nos pueden llegar a aplicar una retención o percepción o si nosotros somos agentes, ¿sí? La diferencia acá más grande que vamos a tener es que si nosotros somos agentes de retención o de percepción, tendremos que sentarnos a ver bien la normativa para ver cuál es el cálculo específico que vamos a tener que hacer a la hora de trabajar con nuestro cliente o proveedor, dependiendo del caso, para poder informarlo dentro del sistema. En este caso, por ejemplo, esto es netamente ejemplificativo, ¿no? Porque yo les hice un ejemplo muy sencillo para que podamos ver cómo trabaja el sistema, ¿sí? Pero podemos cargar desde esta sección toda la configuración de la retención que yo acá, por ejemplo, de esta percepción que nosotros vamos a efectuar como empresa, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos
el tipo de alícuota, el porcentaje, sobre qué monto aplica, mientras que en los otros no. ¿Por qué motivo? Porque en los otros son percepciones soportadas, bien son las que nos aplican nuestros proveedores, mientras que en el caso de la percepción efectuada son las que aplicamos nosotros. En las que aplicamos nosotros es donde vamos a tener que cargar toda la información para que el sistema haga el cálculo respectivo, ¿bien? En este caso yo hice un ejemplo muy sencillo, simplemente lo que fui seleccionando, lo que vamos a tener que seleccionar acá para cargar, en este caso esta percepción, es el nombre de la percepción, la cuenta contable que vamos a utilizar para registrar todo el movimiento que tenga sobre esa percepción, si es una percepción emitida por la empresa o emitida por un tercero, sobre qué monto aplica la percepción, si es sobre el importe bruto, es decir, con IVA, o el neto sin IVA, y si incluye o no el exento a la hora de realizar el cálculo correspondiente. Y luego tenemos la clasificación de este tipo de percepción junto a la solapa del tipo de alícuota. En el caso del tipo de percepción tendremos que seleccionar cuándo aplica la percepción, si el comprobante es de bienes de cambio, de bienes de uso, de servicio, bueno, ahí vamos a depender del tipo de percepción, por eso acá es muy importante, digamos, analizar bien la normativa que realmente necesitamos llevar a cabo y llevar adelante, ¿no? El tipo de percepción, si es de ingresos brutos, IVA o ganancias, o puede llegar a ser de comercio e industria, que es en el ámbito municipal. Si voy a tener en cuenta el domicilio de entrega del cliente, en este caso, por ejemplo, para el caso de todo lo que son percepciones o retenciones de ingresos brutos, tengo que tener en cuenta el domicilio de entrega del cliente para saber en qué jurisdicción corresponde o no la aplicación de la retención. Y en la parte de alícuotas, lo que voy a determinar es cómo es la forma de cálculo que está aplicando para esta percepción, ¿no? Si es una alícuota fija, si es una alícuota progresiva, si aplica para todas las provincias o solamente para alguna. Bien, nosotros podemos ser, por ejemplo, estar en un régimen de convenio multilateral y ser agentes de percepción quizás únicamente de ingresos brutos de la provincia de Córdoba, pero a lo mejor no en las otras provincias en las cuales de igual manera estamos inscritos. Entonces acá tendremos que seleccionar si aplica para todas las provincias, para qué provincias aplican, etc., ¿no? Y en el caso de la alícuota fija, determinar el porcentaje de la percepción que estemos efectuando, sobre qué excedente, es decir, a partir de qué monto me va a efectuar o me va a aplicar esta alícuota, y cuál es la percepción mínima si hubiese una percepción mínima. ¿Bien? Lo mismo sucede con las retenciones. Si yo me voy a archivos, retenciones, ¿sí? Acá puedo visualizar que hay varias retenciones cargadas, algunas son soportadas y otras son realizadas. Y si me voy a las retenciones realizadas, puedo visualizar que sucede lo mismo, ¿no? Que voy a tener que configurar cómo se calcula esta retención. La parte de, en esta sección, digamos, no sé si hay presentes quizás alguna empresa que sea agentes de retención de percepción. Esta sección, digamos, es bastante intuitiva dentro del sistema. El tema es ponernos a analizar la normativa, más que todo en aquellas empresas en las que quizás son nuevos en el tema de efectuar retenciones o percepciones. Quizás aquellos que lo hacen desde hace años ya tienen el esquema armado de cómo lo tienen que aplicar, pero bueno, cuando una empresa nueva comienza a ser agente de retención o de percepción, a veces es un poco complejo de entender y determinar bien cómo es la forma de cálculo y a qué clientes se puede tener que aplicar o no. Bien, acá también es donde entra en juego, digamos, la importancia de cargar correctamente el legajo de nuestro cliente y de nuestro proveedor, bien, que estén bien informadas las condiciones fiscales, que estén bien informados los domicilios, las jurisdicciones, y ya vamos a ver también ahora el tema de que estén bien informados la posibilidad de que un cliente o un proveedor aplique o yo le aplique una percepción o una retención. ¿Bien? Como veíamos acá, un poco similar, digamos, a la estructura de la parte de percepciones, tenemos en la parte de retenciones también un poco lo mismo, ¿no? La descripción de la retención, que cuenta contable aplica o utiliza para el registro de la parte contable, si es una retención, en este caso emitida por la empresa o emitida por un tercero, es decir, que a la empresa se le efectúan, sobre qué monto base va a hacer el cálculo, en qué tipo de bienes o en qué tipo de comprobantes va a efectuar esta retención, si la retención se realiza por comprobantes por pago, el tipo de retención y las alícuotas correspondientes, ¿no?
donde tenemos toda la parte de alícuotas, el porcentaje sobre el excedente, siempre y cuando el comprobante sea mayor a, si la retención mínima es. Yo acá bajé bastante los montos sobre excedente para que podamos verlo en funcionamiento con un caso concreto. Es lo otro que tenemos que tener en cuenta, esto digamos que lo hacemos básicamente una única vez, ¿sí? O sea, la configuración, salvo que haya algún cambio a nivel normativo de cómo efectuar la retención o la percepción, los tipos de percepciones o retenciones que yo voy a cargar en el sistema, seguramente lo haré una vez, lo puedo llegar a controlar eventualmente. Lo que sí tengo que mantener relativamente al día son los legajos de mis clientes y mis proveedores. Si me voy al módulo de archivos, en la sección de clientes, yo tengo que tener informado dentro del ABM del cliente, en la solapa de retenciones y percepciones, qué tipo de retenciones o percepciones puedo llegar a manejar con este cliente puntual. Esto lo voy a ir incorporando desde esta sección, donde si tengo retenciones con este cliente, voy a abrir la lista desplegable, que me van a aparecer únicamente las retenciones que figuren donde estábamos recién en el módulo de archivos de retenciones. Puedo seleccionar alguna y agregarla, como también si en algún momento quizás no aplica, puedo seleccionarla y quitarla. O quizás ese cliente en particular sobre alguna retención tiene alguna extensión en particular y podemos también agregarla. Lo mismo sucede con las percepciones, ¿sí? Voy a agregarlas desde esta sección. Esto es quizás una de las cuestiones también más importantes, porque si no indicamos en el sistema que yo con este cliente puedo llegar a tener operaciones donde intervenga una retención o una percepción, el sistema no me va a dar la opción de cargar la información en el momento en que yo esté realizando la compra, la venta, el pago, el cobro, dependiendo del caso. Lo mismo sucede con los proveedores. Si yo me voy al módulo de archivos, en la sección de proveedores, en el ABM del proveedor, en la solapa de retenciones y percepciones, tengo que tener cargadas cuáles son las retenciones y percepciones que yo puedo llegar a tener involucrados con este proveedor, ¿sí? Lo mismo que habíamos recién, ¿sí? Voy a abrir la lista desplegable y voy a poder incorporar cuáles retenciones pueden llegar a intervenir y cuáles percepciones pueden llegar a intervenir. Lo mismo que puedo seleccionar alguna que ya estaba y quitarla, o colocar algún tipo de extensión con plazo de vencimiento. ¿Sí? Normalmente casi todas las extensiones de retención tienen un plazo de vencimiento, salvo que sea por actividad, y bueno, ahí tendremos directamente un porcentaje. Pero en el caso de trámites específicos, puede que tengamos algún certificado de extensión temporal, entonces ahí ya podemos aplicar la extensión, pero con cierto rango de vigencia. Una vez que yo a mi cliente y a mi proveedor lo tengo informado, que pueden llegar a intervenir percepciones o retenciones, vamos a ver ahora cómo aplica en estos casos. Dijimos que en el caso en el que a nosotros nos realicen una retención, lo va a realizar el cliente. Bien, en el momento en que nos esté pagando una factura. Entonces, en el momento en que yo esté cobrando esa factura, ahí es donde el cliente me va a estar pagando básicamente parte, supongamos, en efectivo, y la otra parte con el comprobante de retención, ¿sí? Yo me voy, por ejemplo, ahora a la cuenta corriente, uno de los clientes que habíamos informado, no tengo ningún comprobante, así que vamos a cargar una factura de venta rápidamente para este cliente. Y cuando me voy a la sección de cuentas corrientes de este cliente, en el momento en que este cliente me está abonando, fíjense que tengo habilitada en esta solapita de retenciones la posibilidad de cargar una retención, ¿sí? Básicamente yo acá tengo un comprobante en el que este cliente me está
adeudando ese importe total de la factura, pero en el momento en que me va a realizar el pago, me viene con un certificado de retención, número X, que voy a informar en esta sección, y me ha retenido un importe de 250 pesos. Bien, entonces, esos 250 pesos ya van a estar cancelando parte de esta factura. La diferencia únicamente es lo que mi cliente me va a entregar en efectivo, supongamos, o con cualquier otro medio de pago. Si yo confirmo este pago y visualizo el recibo, podemos observar que, en definitiva, esta factura, por el total de 3.208 pesos, fue cancelada con dos medios de pago. Por un lado, efectivo en pesos, pero por el otro lado, un certificado de retención, en este caso de ingresos brutos. ¿Bien? Acá, la cantidad de opciones de tipos de retención que me van a aparecer va a depender de las retenciones que yo le haya informado en el ABM del cliente. ¿Bien? Es lo que realizamos recién. Ahora, puede suceder también que a este cliente en particular yo también sea agente de percepción. Entonces, en ese caso, puede suceder que en el momento en que yo esté realizando una factura de venta, si se cumplen las condiciones que habíamos configurado en la sección de percepciones, fíjense que acá me está sumando un importe adicional a esta factura de venta. ¿Por qué? Porque yo soy agente de percepción y en este cliente en particular tengo dado de alta que le puedo llegar a realizar percepciones de este tipo. Bien, los tipos de percepciones que yo tenga habilitado. Acá tengo una percepción de ingresos brutos únicamente, pero todas las percepciones que yo haya configurado. Bien, en este caso, si yo me voy al módulo de percepciones, podemos ver que la única efectuada es una percepción de tipo de ingresos brutos que aplica un 2% de percepción sobre el excedente de 1.000 pesos. Por ende, si yo me voy al cálculo de la factura, mi factura supera los 1.000 pesos y sobre el excedente me aplico el 2% que me da esos 17,50. Entonces, fíjense la importancia de que esté bien configurada la percepción en el sistema, porque este cálculo, en el momento en que yo soy agente de percepción, este cálculo el sistema lo va a estar haciendo de manera automática. Uno puede verificarlo si quiere, pero lo va a estar haciendo de manera automática, ¿no? Entonces, es muy importante que nos tomemos el trabajo de verificar y configurar muy bien en el momento en que estoy dando de alta de cómo se calcula esa percepción. En el caso de nuestro proveedor, dijimos que si tenemos un proveedor que nos realiza una percepción, el proveedor me lo va a estar informando en la misma factura de compra. ¿Bien? Entonces, si yo tengo este proveedor, estoy cargando una factura de compra, que le compré ciertos artículos, y en esa misma factura tengo una percepción quizás de algún impuesto, para poder informarlo me voy a tener que ir a otras cuentas. En esta sección de otras cuentas, acá abajo tengo habilitadas las percepciones que yo informé en el ABM del proveedor, que podría este proveedor llegar a hacerme en alguna oportunidad. Entonces, lo mismo, en el momento en que yo estoy cargando, como en el caso de las percepciones, el comprobante es la misma factura de venta, en este caso, en el momento en que yo esté cargando la factura de compra de mi proveedor, me voy a tener que tomar el trabajo de informar esta misma percepción. Colocaré el número correspondiente, en este caso no es necesario, y coloco el monto de la percepción. Y yo acá ya tendré que abonar sumado al importe de la factura y mis artículos originales, el importe de la percepción. Vamos a la última opción. ¿Qué sucede si yo también soy agente de retención? Dijimos que si yo soy agente de retención, en el momento en que le esté pagando la factura a alguno de mis proveedores, si es que a ese proveedor le corresponde aplicarle una retención, le voy a estar pagando esta factura, parte quizás en efectivo o el medio de pago que utilicemos, y parte con este certificado de retención.
Bien, entonces, en el caso de este proveedor, en el momento en que yo estoy abonando la cuenta corriente, puede que pague una parte en efectivo, pero otra parte también la puedo llegar a abonar junto a retenciones. ¿Bien? Lo mismo sucede, ¿no? Que voy a informar fíjense que acá el cálculo ya me lo está realizando solo. Volvemos a lo mismo, como yo soy agente de retención, me tengo que tomar el trabajo de configurar en el sistema cómo le voy a aplicar la retención a este proveedor. Entonces, como en este caso, de acuerdo a las configuraciones, aplica que a este proveedor yo le aplico una retención, el sistema solo en el momento en que yo abro la ventana de pago ya me está calculando solo que yo a este proveedor le debería retener en concepto de este impuesto 200 pesos. Y únicamente de esa factura, o de estas facturas, en el caso que estoy pagando varias acá, voy a abonar únicamente la diferencia. ¿Sí? Mismo el pago, y acá lo mismo en la orden de pago, voy a poder visualizar que estas facturas fueron pagadas también en parte con una retención. ¿Bien? Como verán, no es tan complejo de manejar. ¿Sí? Acá la parte quizás más importante y donde más le tenemos que prestar atención y tiempo es a lo del inicio, ¿no? El tema de configurar correctamente las retenciones y percepciones, de ver bien cómo es el cálculo que yo tengo que hacerle en el momento en que soy un agente de percepción o de retención, si no, directamente mi cliente o mi proveedor ya me va a dar el punto informado. Y el de tener actualizado el legajo del cliente, el ABM del cliente y el ABM del proveedor, en donde yo tenga parametrizado con qué clientes, con qué proveedores puede que sufran retenciones o percepciones o a la inversa. ¿Bien? Una vez que tenemos el transcurso del mes, dijimos que estas retenciones y percepciones eran adelantos de impuestos, ¿sí? Entonces yo tengo que tenerlos en cuenta a la hora de realizar las distintas declaraciones juradas impositivas. En la sección de informes tenemos la planilla de retenciones y tenemos la planilla de percepciones. Y ingresamos, por ejemplo, a la planilla de retenciones. Lo que yo voy a poder realizar en esta sección es seleccionar, en primera instancia, acá me aparecen todos seleccionados por defecto, pero yo puedo con clic derecho deseleccionar todos, por ejemplo, y seleccionar alguna puntual. O puedo seleccionar todas si quisiera. Todo depende con qué tipo de retenciones y percepciones trabajemos. La fecha de la cual estoy buscando, y si presiono actualizar, me van a aparecer, en este caso, todas las retenciones, tanto practicadas como sufridas por que se hayan registrado en el sistema. Con clic derecho voy a, además de poder imprimir y visualizar todo lo que sea estas retenciones, la parte, digamos, importante acá, es que yo voy a poder generar el archivo que me va a permitir ingresar estas retenciones en los distintos sistemas con los cuales estemos trabajando. Si son retenciones de ingresos brutos, podré sacar, por ejemplo, el archivo correspondiente a las retenciones de ingresos brutos de Provincia de Buenos Aires, de Provincia de Córdoba, de ESICOL, que es la parte de AGIP de Capital Federal. Bien, bueno, tenemos preconfigurados distintas provincias en las cuales ya tenemos los formatos específicos que vamos a poder sacar, ¿no? Y lo mismo sucede con la parte de percepciones. La parte de informes, planilla de percepciones, lo mismo, tengo varios tipos de percepciones, puedo seleccionar todas o no, actualizo, me figuran las percepciones realizadas o efectuadas y puedo, con clic derecho, generar el archivo correspondiente para las posteriores importaciones a cada uno de los. Voy a visualizar, veo que están dejando algunas preguntas en el chat. Acá me consultan en el chat cómo se hace cuando la retención es para todos los proveedores, caso el de ganancias. Bien.
a ver, lo que nosotros tenemos que contemplar que en el momento en el que estoy dando de alta al proveedor, yo ya tengo que informar qué percepción o qué retención le estoy aplicando. Eso es lo más importante, o sea, si yo a todos mis proveedores le tengo que efectuar la retención o la percepción en el momento en que estoy dando de alta el proveedor, es importante que completemos ese campo, digamos, en la solapa de retención y percepciones. No sé si hacías referencia puntualmente a eso. ¿Cómo se imprimen o envían los certificados de retención? En el caso en que nosotros seamos agentes de retención, digamos, el sistema por defecto no tiene la impresión en sí del certificado de retención. Tendrían que hablarlo con soporte en el caso de poder elaborar la impresión desde el mismo del sistema. No sé si hay alguna otra duda o si contesté bien correctamente las consultas que me están haciendo. ¿Cómo se genera el archivo para importar al CIAP las retenciones de ganancias de los diferentes tipos? Vamos a la parte de retenciones, informes, planillas de retenciones, y acá que vas a tener que contemplar. En primera instancia, que vas a tener que deseleccionar todos y seleccionar únicamente la retención de ganancias. Bien, vamos a suponer que es esta, ¿no? O sea, yo te voy a seleccionar todo porque no tengo sino para visualizarlo, ¿no? Pero lo que vos deberías de realizar es deseleccionar todas las opciones y seleccionar únicamente, en primera instancia, la retención de ganancias. Una vez que actualizás, con clic derecho, en generar archivo, fíjate que tenés acá la opción de SIAP, retención de ganancias, personas jurídicas, retención SIAP, bueno, hay varias opciones para SIAP, dependiendo de lo que estemos importando. Si no llega a estar, también siempre tengamos en cuenta que podemos sugerir, digamos, todo lo que sea desarrollos a Flexus en el caso en que, por algún caso en particular, justo sean agentes de retención o percepción y no haya algún formato de exportación específico, bien, pero verán que es bastante larga y completa la lista que tenemos en esta sección, y esto ya genera el TXT específico para importar a los aplicativos de cada uno de los organismos. ¿Quedó claro, Carolina, con respecto a esto de la exportación? O sea, en el momento que nosotros ponemos exportar, ya sea el archivo, bueno, acá justo no tengo de eso, por eso no me lo genera, ¿no? Pero tenemos que buscar el formato específico, ¿no? Que sea para la retención que nosotros necesitamos importar. Ah, bien, perfecto. Sí, vos lo que querés hacer es diferenciar entre las retenciones de bienes y de servicios. Y te lo importa todo como bienes, perfecto. Sí, en ese caso, lo que yo te recomendaría que hagas es que en el momento en que vos das de alta la retención, ¿sí? Si vos necesitas que salga por separado, en el momento en que te vas a archivo y configurás, perdón, se me cruzan todos los iconitos del Zoom, por eso estoy trabada, ahí está. En el momento en que vos configurás, digamos, la retención o la percepción, deberías o sea, tenés dos opciones, para que lo soluciones temporalmente, digo, ¿no? Tenés que configurar la retención por separado, digamos, armate dos retenciones, una que sea para bienes y otra que sea para servicios. Fíjate que incluso acá, por ejemplo, en los ejemplos que tenemos acá, por ejemplo, fíjate que tenés retención ganancia en enajenación de bienes, retención ganancias en enajenación de bienes soportadas, retención ganancias en locaciones de obras. Bien, o sea, si bien Flexus te permite seleccionar todos, yo lo que te recomiendo es que armes un titulito de tipo de retención para cada uno por separado. Entonces, de esa manera vos después lo vas a poder sacar por separado y de manera específica. Bueno, acá Horacio acota también, ¿no?, de que corresponde que esté separado porque el cálculo es distinto. Sí, normalmente es distinto el cálculo de lo que corresponde a bienes de uso que de a servicios. Carolina me dice que la creaste así. Bueno, a ver, ¿qué tenés que tener en cuenta? Si la creaste así, en el momento en que vos estás realizando la exportación, digamos, en la planilla de retenciones, un segundo, en la planilla de retenciones,
tenés que ir seleccionando una por una. Si así todo en el SIAP te las está cargando a todas iguales, como si fuesen de bienes, ¿sí? Háblalo con soporte. Háblalo con soporte porque seguramente debe haber algún dato que está saliendo mal en el TXT cuando se exporta. Pero si cargaste ya todas las retenciones por separado y en el momento en que lo vas a exportar acá, estás seleccionando una por una y vas exportando por separado, debería salir ok. Si así todo te genera algo mal en el momento en que lo importas en el SIAP, te recomiendo que lo hables con soporte. Perfecto. ¿Alguna otra duda, caso concreto que quieran que visualicemos? Perfecto, ahí quedó resuelto lo de Carolina. No sé si queda alguna otra duda. Si no, con esto ya vamos finalizando. Bueno, para ir haciendo un pequeño resumen, espero que le haya sido de utilidad el webinar. Es algo muy concreto y específico en lo que es el aspecto impositivo. Quizás a la mayoría de los casos vamos a tener más esto de cuando nos efectúan a nosotros una retención en percepción, principalmente quizás aquellos que son de empresas un poco más pequeñas, y bueno, los agentes de percepción y retención quizás son los que tienen el trabajo un poquitito más complejo, más detallado, porque tenemos que ponernos a hacer todo este cálculo y especificar bien. Y bueno, recién, por ejemplo, el caso que comentaba Carolina, ¿no? De también evaluarlo en el momento en que estoy importando el sistema, que me lo estoy importando correctamente, porque quizás quedó algo mal configurado o algo que el sistema no está sacando perfectamente. Son muchas las opciones de TXT, digamos, que tiene el sistema para exportar, porque en el caso, por ejemplo, de ingresos brutos tenemos muchas jurisdicciones y distintos tipos de retenciones también. Entonces, también está bueno, digamos, que desde las empresas tengamos un contacto permanente, digamos, con lo que es el área de soporte de Flexus. Estamos analizando todo esto permanentemente porque también les sirve a Flexus para poder tomar nuevas sugerencias e incorporaciones. Así que, bueno, también está bueno el feedback en ese sentido. En las notas de pedido me consulta si figuran las percepciones. Sí, lo mismo que en las facturas, exactamente igual, digamos, que en las facturas tenés la posibilidad, nota de débito también, perdón. En las notas de pedido, no en principio. Las percepciones las vamos a tener en el momento de una factura de compra o una nota de débito, principalmente. No sé si tenés algún caso puntual por el cual quieras aplicarlo, Romina, en lo que es notas de pedido. Se pueden incluir, sos agente de percepción, vos lo decís como para hacer un estimativo y ya poder, a ver, vamos a ver, porque no lo había tenido en cuenta. Perfecto, sí. Vamos a ver. Vamos a hacerlo en vivo y en directo. Yo tengo una idea de que no las calculo en el momento de la nota de pedido, pero no está ahí para calcularlo en lo que son las notas. Acá me dice, o sea, entiendo el planteo de Romina en que el cliente necesita saber el monto total con percepciones. Habría que ver cómo se podría llegar a plantear desde una cuestión de diseño del sistema, ¿no? Está correcto lo que dice Horacio, que en realidad la nota de pedido no, porque no está formalizada la operación y no es un comprobante fiscalmente válido. Y es un poco lo que comentaba yo recién, ¿no? O sea, la percepción se aplica recién en el momento en que estoy efectuando o una factura o una nota de débito, pero estaría bueno, tampoco no está mala la sugerencia de Romina, de decir, bueno, que haga quizás algún pequeño estimativo, si se quisiera, donde se puede llegar a informar como si fuese una leyenda quizás, dentro de lo que es la nota de pedido. La realidad es que es un poco complejo porque si bien hay percepciones que se
el cálculo es un poco más sencillo, hay otras percepciones que también son en base a acumulaciones y todo eso, y es un poco complejo cuando la operación todavía no está del todo determinada. Pero podría llegar a plantearse a lo mejor como una propuesta de desarrollo y podría llegar a evaluarse. Sí, eso, lo de incorporarlo como una leyenda, sí lo vamos a revisar. Bueno, acá Valeria consulta por el tema de las retenciones que efectúa aduana cuando hacemos una operación de comercio exterior y cómo se registran. Bueno, la realidad es que tendríamos que armar un webinar completo con todo lo que es operaciones de importaciones y verlo en el caso concreto. La realidad es que no lo tengo preparado y no lo tengo configurado para verlo en este momento, pero lo vamos a ensamblar ahora con Ana, porque estaría bueno, está buena la idea de que podamos plantear un webinar trabajando con todo lo que son operaciones con comercio exterior para ver el caso concreto. Bueno, no sé si queda alguna otra duda, espero haber sido lo más clara, poder haberlos ayudado con algunas dudas puntuales. Desde ya está buenísimo, de nuevo repito, el intercambio de ideas, el feedback, para que podamos crecer desde ambos lados también, que le sirva a la empresa. Acá es una consulta. Que retorne a veces más de una vez al mes. Sí, debería llevarte el cálculo de penalización cuando es acumulativo, pero ahí la importancia está en configurar correctamente la retención para que informarle al sistema que es por monto de acumulación de compras. Bueno, ahí Pablo comenta de que el tema de las retenciones de aduana está en el video de gestión de importaciones, así que si se van al canal de YouTube de Flexus, para el caso de Valeria que consultaba por la parte de comercio exterior, quizás puedes encontrar lo que necesitas en el video de gestión de importaciones. ¿Alguna otra duda? Bueno, desde ya, muchísimas gracias a todos los que se sumaron, a todos los que participaron, que se tomaron un momentito también para intercambiar un poco de ideas. Quedamos a disposición, como siempre, por cualquier duda de consulta. En el webinar también al principio está mi correo electrónico personal, si quieren alguna consulta al respecto desde la parte impositiva y también de cómo manejarlo en el sistema, no hay ningún problema. Así que bueno, espero realmente haber sido clara, que les haya servido el webinar, y cualquier duda, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los que participaron, se sumaron.